¿Sabías que el nombre Godzilla para el GT-R no lo inventó Nissan, sino un editor de revista australiano que comparó el coche con el monstruo más famoso del cine japonés? ¿O que Nissan fabricó cohetes espaciales y puso en órbita el primer satélite japonés? ¿Y qué tal que un hombre llamado Uzi Nissan se enfrentó a la marca durante 8 años en los tribunales, gastó $3 millones de su propio bolsillo y ganó? Prepárate, porque hoy vamos a recorrer 101 datos sobre Nissan que van a cambiar completamente la forma en que ves al diamante para siempre. 1. Nissan vendió su primer coche en 1914 bajo el nombre DAT, por las iniciales de sus 3 inversores, Den, Aoyama y Takeuchi. No era un nombre especialmente inspirado, pero funcionó. 2. Fabricaron un coche más pequeño y lo llamaron Datsun, hijo de Dat. El problema vino cuando alguien señaló que son en japonés significa pérdida. Lo renombraron Datsun, con U, una letra que salvó la marca de un nombre catastrófico. 3. Nissan viene de la abreviatura bursátil de Nihon Sangyo en la bolsa de Tokio. Toda la identidad de la marca viene de un apodo contable. 4. Nissan ha tenido 29 logos distintos. Volkswagen lleva décadas con el mismo. Una crisis de identidad visual de proporciones épicas. 5. En 1936, Nissan contrató a 4 mujeres para sus salas de exposición. Las ventas subieron notablemente. La idea de usar azafatas en los salones del automóvil empezó aquí. El resto del sector la copió sin pedir permiso. 6. La pronunciación correcta en japonés es Nessan, más cerrada de lo habitual. Y Nissan puede traducirse como hermano mayor. Dato de escaso uso práctico, pero ahí está. 7. El Nissan Sunny fue el primer coche bautizado por votación popular. Nissan recibió 8.400.000 cartas con propuestas de nombre en 1966. El 9% de la población japonesa participó. 8. En 1951, Toyota ganó el contrato gubernamental para un vehículo militar. Nissan comercializó su prototipo igualmente. Así nació el Patrol. 9. El Patrol tiene el récord mundial de danza sincronizada de coches, 180 unidades formando un halcón en Dubái. Y el récord de subir una duna de 100 metros en Jordania en 4,9 segundos, 10. Prince Motor Company, absorbida por Nissan en 1966, había nacido como fabricante de aviones militares. Con la adquisición, Nissan heredó el Skyline y la división de carreras que acabaría siendo Nismo. 11. El rival histórico de Nissan no es Toyota, es Porsche. Para el R32, Nissan necesitaba el sistema de tracción del 959 y le ofreció comprarlo con ese fin. Porsche dijo que no. Nissan contrató a un intermediario anónimo, lo compró e hizo ingeniería inversa. El resultado fue el Atesa. 12. Antes del lanzamiento del R35, Carlos Ghosn insistió en probarlo personalmente junto al 911 Turbo para verificar que el GT-R era objetivamente mejor. Solo dio el visto bueno cuando quedó satisfecho. Una sola variable, el ego del jefe. 13. En Goodwood 2010, Nissan colocó carteles comparando sus coches favorablemente con BMW, Audi y Porsche. Porsche presentó una queja formal y amenazó con retirarse. Nissan retiró los carteles. 14. El nombre Godzilla para el R32 lo inventó Phil Scott, editor de Wheels Australia. Preguntó a su colega una palabra japonesa impactante, obtuvo obakemono, monstruo, y dijo: como Godzilla, así quedó. Técnicamente, el único GT-R que puede llamarse así es el R32. 15. El R32 GT-R dominó el Gran Turismo japonés de 1990 a 93 hasta ser prohibido por demasiado rápido. Ganó las 29 carreras, las 29, 16. El R33 GT-R fue el primer coche de producción en registrar menos de 8 minutos en Nürburgring, 7:59 en 1996. Injustamente considerado el eslabón débil de la saga. 17. Al cesar la producción del R34, Nismo convirtió los 20 mejores ejemplares en el Z-Tune, todos en el mismo plateado especial, excepto el número 10. Su propietario se negó a cambiar el Midnight Purple y ganó la discusión. Ese coche vale hoy más de 1 millón de euros. 18.
El Bayside Blue del R34 estuvo a punto de llamarse Wangan Blue por la autopista de Tokio famosa por sus carreras ilegales. Nissan descartó el nombre. El Midnight Club se disolvió en 1999 tras un accidente mortal. 19. Los Nissan de competición llevan el número 23. Ni significa 2 y San significa 3. Sencillo, efectivo e imposible de registrar como marca. 20. El R35 GT-R fue desarrollado con Lotus Engineering para el chasis. Su sistema de infoentretenimiento lo diseñó el equipo del videojuego Gran Turismo. Cualquier jugador reconoce la interfaz al instante. 21. En el lanzamiento del R35, Nissan afirmó que su unidad de control era completamente inhackeable. Fue hackeada en pocas horas. 22. El 300Z XZ32 fue de los primeros coches diseñados íntegramente con CAD. El resultado fue un coeficiente aerodinámico de 0,31, mejor que el del BMW UM4 actual, un coche de los 90 más eficiente que uno de los deportivos alemanes más sofisticados del presente. 23. El 370Z fue el primer coche con rev matching automático en los cambios descendentes. La centralita iguala sola las RPM al bajar de marcha. Lo que antes requería técnica de doble embrague, aquí lo hace el coche. 24. El 350Z desconecta el aire acondicionado al pisar el acelerador a fondo. Prioridades. 25. El 350Z tiene distribución de peso desequilibrada en estático, 53% delante. Bajo aceleración máxima, el peso migra atrás y la distribución se aproxima al ideal, diseñado para el momento exacto en que más importa. 26. El diseño del 370Z fue influenciado por Shark Week. El diseñador jefe lo estaba viendo mientras trabajaba en el proyecto. El morro recuerda efectivamente a una mandíbula. 27. Las marcas del 350Z que aparecen por todo el coche nunca han tenido explicación oficial. Doc de Muro intentó averiguarlo en una reseña. No lo consiguió. Son las marcas Z. 28. El panel negro mate de la zona trasera del 400Z no está pintado, está tapizado. La pieza cromada que lo flanquea está diseñada para evocar la forma de un katana. 29. Para desactivar el control de estabilidad del 400Z hay que meterse bajo el salpicadero, comprimir el pedal de freno y pulsar un botón oculto. Y repetirlo cada vez que se arranca. Que te lo ganes. 30. El S13 fue diseñado y comercializado específicamente para mujeres solteras con estudios universitarios. Más del 75% de los compradores iniciales eran mujeres. La cultura del motor lo reconvirtió en otra cosa completamente distinta. 31. El S14-270R es el único coche de la familia S con etiqueta Nismo de fábrica. Nismo aumentó la potencia a 270 caballos y añadió suspensión, frenos y kit de carrocería. Se fabricaron 30 unidades, todas en Japón. 32. El 240 SX de 1988 fue el primer coche japonés con display head-up, una tecnología hoy universal que apareció primero en un deportivo compacto de precio accesible. 33. En 1985, Nissan presentó el Emid 4, un superdeportivo de motor central con tracción integral que se adelantó conceptualmente al NSX. Nissan lo canceló por los costes, Honda siguió adelante, Nissan llegó primero al concepto, Honda llegó al mercado. 34. Yamaha desarrolló un motor de 6 cilindros para el Fairlady Z. Nissan lo rechazó. Yamaha se lo ofreció a Toyota, que lo usó en el legendario 2000 GT de 1967. Nissan rechazó el motor que acabó en un coche de leyenda. 35. El nombre Fairlady Z viene del musical de Broadway que el presidente de Nissan vio en Nueva York en los 60. En América lo vendieron como 240Z por considerarlo menos confuso. Decisión acertada. 36. Nissan y Alfa Romeo fabricaron juntos el Arna en 1983. Nissan puso el diseño, Alfa Romeo la producción. El resultado, la estética anodina de Nissan con la fiabilidad problemática de Alfa Romeo. El manual sobre cómo no hacer una colaboración. 37. Nissan retiró la marca Datsun en 1984. El cambio costó $500 millones y tardó un año. El Datsun comprado en un estado era ya un Nissan en el vecino. 38. En 1982,
Nissan puso alertas de voz en el Datsun 810 Máxima. Como no existía síntesis digital, usaron recortes de vinilo bajo el salpicadero. Sonaba, según las crónicas, como una grabación de terror de bajo presupuesto. 39. El Micra Superturbo de 1988 tenía un motor de 900 centímetros cúbicos sobrealimentado y turboalimentado al mismo tiempo. Menos de 1 litro con 2 sistemas de compresión. El nombre Superturbo no era marketing, era descripción técnica exacta. 40. El Cube tiene un interior diseñado para evocar un jacuzzi, un abultamiento en la puerta trasera sin función conocida y un bolsillo en el salpicadero para el que Nissan nunca ha dado explicación. Un coche diseñado por departamentos que no se hablaban. 41. El interior del Juke fue diseñado para evocar el puesto de una motocicleta. Si funciona o no depende de cuánto tiempo hayas pasado encima de una moto. 42. La primera generación del X-Trail incluía una ducha funcional en el maletero. Nissan contrató a jóvenes para el desarrollo del modelo y todos eran surfistas. 43. El Nissan Qashqai tenía 7.863 variantes configurables antes de elegir el color. Nissan tiene una relación muy particular con la complejidad. 44. El Infiniti Q30 fue diseñado por equipos americano y europeo, fabricado en Inglaterra con piezas de Mercedes-Benz en una carrocería que mezclaba crossover, coupé y sub. Era tan difícil de categorizar que ni sus creadores sabían muy bien qué era. Descatalogado en 2019. No fue una sorpresa. 45. Uzi Nissan tenía registrado Nissan.com para su empresa. Nissan Motor le llevó a juicio. Uzi litigó 8 años, gastó $3 millones y ganó. Falleció en la pandemia. 46. Motorex encontró en 1999 la manera de importar GTRs a Estados Unidos antes de los 25 años legales. El negocio derivó en escándalos de robo, asesinatos y armas, y el fundador desapareció del país. En total entraron 34 R32, 62 R33 y 15 R34. 47. Nissan creó la GT Academy con Polyphony Digital en 2008 para convertir jugadores de Gran Turismo en pilotos reales. 21 pilotos se graduaron en 8 años. El programa inspiró la película de 2023, que Sony alteró tanto que tiene poco que ver con lo ocurrido. 48. Nissan tuvo su escándalo de emisiones en Japón, pero no fue fraude deliberado. Los técnicos no sabían calibrar el equipamiento. El gobierno sancionó con una advertencia: incompetencia en lugar de fraude. 49. El Nissan Versa es el único coche del mercado americano que todavía se vende con transmisión manual de 5 velocidades. En una época en que la manual está desapareciendo de casi todos los catálogos, el coche más barato del mercado americano la sigue ofreciendo de serie. 50. El Máxima de Nissan mide 2,5 milímetros menos de longitud que el Altima, que está por debajo de él en la gama. El Berlina de gama alta es más pequeño que el de gama media, sin explicación oficial. 51. Nissan creó en los años 80 la división Autec para fabricar versiones especiales. Entre sus creaciones están el R33 GTR de 4 puertas usado por la policía japonesa y el S15 descapotable con techo duro retráctil eléctrico, el primero de este tipo en Japón. 52. Cada motor Nismo, incluido el del R35, es ensamblado a mano por uno de 4 técnicos llamados Takumi, sin automatización. Un motor cada vez. 53. Los asientos Zero Gravity actúan sobre 14 puntos de presión para replicar la postura en gravedad cero. Nissan consultó con la NASA. Si lo consiguen o no, discutible. 54. El Nissan Leaf tiene más del 60% de su interior fabricado con plástico reciclado de botellas. Ese material se reciclará de nuevo para fabricar más componentes de Leaf. Un ciclo cerrado. 55. El Ariya tiene un sistema de tracción que, entre otras cosas, reduce el mareo de los pasajeros. Nissan lo probó con humanos y con perros. Positivo en ambos casos. 56. Shell fabricó un 370Z completamente transparente en acrílico para mostrar cómo fluye el aceite por un motor real. SynthGI. 57. Nissan tiene un profesional dedicado exclusivamente a diseñar el sonido que hacen las puertas al cerrarse. Se llama Ryunosuke Ino. La mayoría de los conductores lo experimentan sin pensar que alguien lo diseñó deliberadamente. 58. El 350Z fue diseñado tras una competición interna entre los equipos americano, europeo y japonés de Nissan. Ganó el americano.
Para el R35 fusionaron dos propuestas. Diseñado en comité, algo que rara vez funciona, esta vez funcionó. 59. El motor VQ de Nissan figuró en la lista World's 10 Best Engines durante 10 años consecutivos, de 1995 a 2004. Es el único motor de la historia en conseguirlo. 60. Nissan creó en los años 80 la Pike Factory para fabricar coches retro en edición limitada, el Figaro, el B1, el S-Cargo y el Pao. El S-Cargo tenía forma de caracol y su nombre combinaba Small Cargo con escargot. A propósito, 61. La producción del Figaro fue tan limitada que Nissan organizó una lotería para decidir quién podía comprarlo. 150.000 personas por 20.000 coches. 62. El sistema HiCast estuvo disponible de 1985 a 2010. El R32, R33, R34, Z32, S13, S15, G35 y G37 compartían la misma arquitectura base de tracción, una plataforma que cubrió 25 años de modelos. 63. La división aeroespacial de Nissan desarrolló motores de cohete y fue parte del lanzamiento del primer satélite japonés. Nissan nunca lo ha usado en marketing, lo cual dice bastante. 64. El Nissan Sunny de 1973 fue el primer coche japonés en superar el 1.000.000 de unidades producidas, consolidando a Nissan como fabricante global de primera línea. 65. El G35 fue el banco de pruebas del R35 GTR. La ingeniería del chasis y la electrónica de tracción del R35 se desarrollaron primero ahí. El berlina de lujo como laboratorio del superdeportivo. 66. La alianza Renault-Nissan-Mitsubishi nació en 1999. En 2015, Ghosn intentó controlar más Renault. Macron, entonces ministro de Economía francés, lo bloqueó, aumentando la participación estatal. El episodio generó tensión diplomática real entre Japón y Francia. 67. Ghosn fue arrestado en Tokio en 2018, liberado bajo fianza de $9 millones. Huyó de Japón oculto en un equipaje de instrumentos musicales y desde Líbano demandó a Nissan por $1.000 millones. 68. En 1990, Nissan fabricó el Pulsar GT-IR para el Mundial de Rally. Hatchback con el SR20 y el Atesa del GTR tenía una escotilla en el alerón trasero para que no acumulara agua y perdiera eficacia aerodinámica. 69. El Laurel de 1984 fue el primer coche del mundo con espejos exteriores de plegado eléctrico. Una tecnología hoy universal, primera vez en un berlina japonesa de gama media. 70. En los años 70, Nissan lanzó una campaña publicitaria con una pareja americana ficticia llamada Ken y Mari. Fue tan popular que el Hakosuka GTR se bautizó popularmente como Skyline Ken and Mari. 71. En 2016, Masato Kawabata logró al volante de un GTR de 1.400 caballos el récord de aceleración de 0 a 304 km por hora más rápido jamás registrado. 72. En 2011, Nissan lanzó un vídeo viral del Frontier rescatando un avión con el tren de aterrizaje averiado. El vídeo fue visto por millones. Era CGI. Nissan no lo aclaró de inmediato. 73. La garantía original del R35 excluía los daños del modo de lanzamiento porque las fuerzas generadas superaban los parámetros de diseño normales. Nissan creó una función que el propio Nissan no garantizaba. 74. Infiniti nació en 1989, el mismo año que Lexus. En Japón, los modelos Infiniti se venden bajo el logo de Nissan. La marca de lujo de exportación no existe en el mercado doméstico de la propia marca. 75. Nissan estableció en 1991 su centro de diseño europeo en Londres, el primero de un fabricante japonés en Europa. El estudio fue responsable del diseño del Micra K11 y varios modelos de Infiniti. La filosofía de diseño de Nissan siempre ha tenido una dimensión deliberadamente global. 76. El Leaf fue lanzado en 2010 como el primer eléctrico de producción masiva del mundo. Sus primeras versiones no tenían gestión térmica de la batería con degradación acelerada en climas cálidos. Nissan tardó años en reconocerlo. 77. Nismo viene de la división de carreras de Prince Motor Company, absorbida en 1966. El ADN de competición de Nissan viene de una empresa que fabricaba aviones militares. 78.
El GT-R ha servido de banco de pruebas para tecnologías después trasladadas a la gama convencional. El Atesa y la gestión de par entre ejes han aparecido luego en el Juke, el Qashqai y el X-Trail. 7.9. El S15 fue el Logitech el último de la familia S, descatalogado en 2002 sin sucesor oficial. La combinación de tracción trasera, turbo y carrocería coupé no ha vuelto al catálogo de Nissan desde entonces. La demanda en el mercado de segunda mano sigue siendo muy superior a la oferta. 80. La plataforma del R35 GT-R fue diseñada desde cero, sin compartir base con ningún otro modelo. Una de las más costosas por unidad producida del sector. Nissan la justificó como inversión en imagen de marca. 81. En 2023, Nissan anunció la electrificación total para 2030 y el fin de la versión Nismo del GT-R. El coche que definió su identidad deportiva sale de producción en el momento de mayor transformación de la marca. 82. Nissan fue uno de los primeros fabricantes en colocar sus coches en producciones teatrales con fines publicitarios, práctica que remonta a 1930. También fue de las primeras marcas en emitir publicidad en color cuando llegó la televisión en color para diferenciarse de la competencia. 83. El Nissan Juke fue el primer SUV subcompacto turbocargado de producción en masa. Cuando se lanzó en 2010, fue ampliamente criticado por su diseño. Terminó vendiendo más de 1 millón de unidades en sus primeros 4 años. El mercado tiene razón, aunque no tenga razón. 84. Nissan fue el primer fabricante japonés en ganar las 24 horas de Le Mans con un coche de tracción delantera en la categoría GTP en 1992. La victoria fue controvertida por las regulaciones de ese año, pero el resultado estaba en el acta. Nissan sigue siendo la única marca japonesa en haberlo conseguido en esa configuración. 85. El Nissan Versa de primera generación tiene unas ópticas delanteras especialmente grandes diseñadas para reducir la entrada de aire y el ruido en cabina. El efecto secundario fue una expresión facial en el morro que los propietarios describen de maneras muy diversas. 86. Nissan estableció una división aeroespacial en los años 60 que desarrolló propulsores para cohetes japoneses. Esa misma división participó en el lanzamiento del primer satélite japonés en 1970. Un fabricante de coches poniendo objetos en órbita. 87. El Nissan Micra ha tenido una presencia consistente en competición durante 4 décadas. La versión de competición monomarca ha formado a más pilotos en Europa que cualquier otro programa de junior de la marca. Un utilitario urbano con historial de carreras más extenso que muchos deportivos. 88. La camioneta de Nissan, vendida en Oriente Medio hasta 2016, no tenía nombre. Ningún logotipo salvo el diamante de Nissan. Se vendía oficialmente como The Pickup. Una descripción, no un nombre. Nissan nunca lo ha explicado. 89. El Nissan Silvia tuvo su primera generación en 1965 y fue uno de los primeros coches japoneses diseñados en California. La línea continuó hasta el S15 de 2002. 7 generaciones en casi 40 años, todas con tracción trasera. 90. El motor R20 de ET del S13 y S14, desarrollado para deportivos de tracción trasera, acabó siendo uno de los propulsores más modificados de la historia del tuning japonés. Su resistencia al EPUS, a la potencia adicional y la facilidad de encontrar piezas de mejora lo convirtieron en referencia del sector. 91. Nissan ha fabricado a lo largo de su historia coches, camionetas, autobuses, camiones, motores marinos, motores de aviación y propulsores de cohete. La mayoría de los conductores de un Qashqai desconocen que la misma empresa también puso cosas en órbita. 92. El Infiniti G35 Coupé recibió el premio al mejor coche deportivo del año de varias publicaciones especializadas en 2003 y 2004, desbancando a modelos europeos más establecidos. Fue el primer coche de lujo japonés en recibir esa distinción de forma consistente. 93. Nissan desarrolló su propia pintura especial, Midnight Purple, para el R34 GT-R usando una técnica de capas múltiples que hace que el color cambie entre azul marino, morado y negro según el ángulo de la luz. La mezcla exacta de la pintura sigue siendo información confidencial de Nissan. 94. La alianza con Renault salvó a Nissan en 1999. $20.000 millones de deuda.
Gosn la devolvió a la rentabilidad en 2 años. Nadie discute eso. 95. El R35 GTR tiene un modo de suspensión específico para el circuito de Nürburgring, programado de fábrica, no para circuito genérico, para ese en concreto. 96. En 1989, el mismo año del lanzamiento de Infiniti y Lexus, Nissan presentó el Mid 4 Concept Mark II en el Salón de Tokio. El coche anticipaba el diseño y la tecnología del Z32 que llegaría al año siguiente. Nissan usó los conceptos para probar reacciones del público antes de comprometerse con la producción. 97. Nissan introdujo el sistema de control de tracción activo en sus modelos de gama alta en 1992, varios años antes de que se convirtiera en estándar en el segmento. La tecnología llegó después a modelos de precio más accesible como parte de la estrategia de democratización tecnológica de la marca. 98. El Nissan Figaro, fabricado en 1991 en solo 20.000 unidades, tiene hoy un mercado de importación activo en el Reino Unido, donde se ha convertido en un objeto de culto. Coches fabricados para el mercado japonés circulan hoy por Londres 30 años después. Eso no estaba en el plan original. 99. El programa Nismo Restored permite enviar un R34 a fábrica para restauración completa a especificaciones originales. Precio superior a 100.000 euros. Lista de espera de varios años. Nissan restaura un coche que ya no fabrica porque la demanda lo justifica. 100. Nissan ha tenido más presidentes con perfil de ingeniería que de finanzas. El GTR, el Leaf, la GT Academy y el programa aeroespacial son difícilmente atribuibles a una mentalidad puramente financiera. 101. Nissan lleva más de 110 años fabricando coches. Ha sobrevivido 2 guerras, una quiebra casi total y el mayor escándalo de gobierno corporativo del sector en décadas. En ese tiempo ha fabricado algunos de los coches más mediocres y algunos de los más extraordinarios del automóvil japonés, con frecuencia al mismo tiempo. Eso es lo que hace a Nissan genuinamente interesante. Y esos fueron los 101 datos que probablemente no sabíais sobre Nissan. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme en los comentarios cuál fue vuestro favorito. Nos vemos en el próximo vídeo.